nuestro Dios. Dios te bendiga, hermano. Y ahí en tu lugar donde estás, yo te invito a que te pongas cómodo y prepares tu corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que anhela nuestra alma y desea estar en la casa de nuestro Dios. Y la casa de nuestro Dios no simplemente es un lugar físico, no son cuatro paredes, no es un techo, sino es el lugar donde nuestro corazón, donde nuestra alma adora y bendice el nombre de nuestro Dios. Salmo 8:4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, a lo largo de esta semana, esa es una semana muy importante para la vida del cristiano y es necesario que allí en tu lugar pongas atención, tu oído esté atento a lo que dicta la palabra de nuestro Dios. Muchas veces el Señor nos habla a nosotros palabras de aliento, palabras de un consejo de fortaleza cuando estamos cansados, pero hay otras veces cuando habla nuestro corazón, pidiéndonos que cada uno de nosotros retroceda en el mal camino. El Señor es bueno, es benigno y dice su palabra que aquel hijo que quiere y que ama castiga con el simple hecho de que vuelva de nuevo al camino correcto, al camino de nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, y haciendo un esquema, un análisis, que el día de hoy generalmente se suele estudiar este tema el martes de controversia. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, hermano, el hombre siempre ha querido contender con Dios. Esa extrema arrogancia del pecado que tiene el hombre ha querido levantar la voz y justificar su propia conducta de cada uno de los hombres. Ese pecado, el pecado que está en nuestro interior, es una terrible mancha de autojustificación que contamina todo como un poderoso cáncer. Y este ejemplo del pecado lo podemos encontrar desde los inicios de los tiempos de la historia del hombre, en el ejemplo de Adán y de Eva, cuando levantan su voz para justificar su pecado. ¿Qué ejemplo se nos muestra en el libro de Éxodo también? Cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, trayendo la voluntad divina de libertad hacia el pueblo de Israel, a la cual Faraón responde con una característica insolencia. Dice la palabra de Dios que él responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? O por qué no decir de este otro ejemplo de aquel pequeño pastorcito que se nos presenta al frente de una batalla en medio de un pueblo angustiado y lleno de penas, atemorizado por aquel hombre de casi 3 metros de altura, portentoso en voz y en aspecto, quien todos los días osaba atemorizar a los escuadrones de Israel y levantar la voz en contra del Dios Altísimo. Estamos hablando de la historia de David y de Goliat. Ahora viajemos de nuevo en este panorama de los tiempos bíblicos y regresemos de nuevo a esta memorable historia del éxodo de Egipto. El pueblo de Israel se encuentra sometido bajo el yugo de Faraón y sufre en extremo, por lo cual levanta un clamor que llega delante de la presencia del Dios eterno. Y aquel Dios maravilloso, pronto a socorrer a su pueblo, manda un libertador, aquel pequeño Moisés. Con palabra de Dios hacia Faraón: deja ir a mi pueblo. Y durante más de 9 veces el corazón de aquel obstinado Faraón se levanta en contra de la ordenanza de Jehová el Señor. Ahora, de la misma manera, los principales judíos, gente importante, líderes, hombres de aceptación, líderes políticos y también espirituales, se oponen a la gracia divina y a la confrontación, olvidando una verdad indiscutible: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Grupos antagónicos guardan su odio, todo su rencor entre sí mismos, esconden sus estratagemas, sus juegos para trabajar juntos y para poder condenar al Hijo del hombre. Y durante todo el tiempo evangelístico mesiánico atacan con dureza e insensatez.
La Biblia nos menciona toda clase de estratagemas. En Mateo 12:1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar aquellas espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo 12:9 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía la mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mateo 19:2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los impuestos, las dos dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Así durante 3 años, discípulos y maestros tratan de contrariar al maestro. Pero cansados y después de escuchar esos vítores y hosanas de la gloriosa entrada a Jerusalén, los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, aquellos fariseos, saduceos, herodianos, resolutos y decididos, toman la iniciativa del asalto final. Lucas 20:1 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. El libro de Lucas empieza diciéndonos que procuraban los principales sacerdotes y también los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Aquellos líderes religiosos habían sido confrontados, sus acciones hipócritas habían sido exhibidas delante de todo el pueblo. De la misma manera, el libro de Marcos complementa, y le enviaron a algunos de los fariseos y también los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces, dentro de esta escena también encontramos principales sacerdotes, miembros del Sanedrín, escribas, gente estudiadísima que transcribía la Torá palabra por palabra. También los fariseos, tanto maestro como discípulos, alumnos, que son una facción religiosa. También vemos a los herodianos, que es un grupo de asmonianos que apoyaba el gobierno de Herodes. Y por último vemos a los espías. Este es un grupo muy nutrido de gente astuta para engañar y condenar al maestro. Este grupo, viendo, le dicen al maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Estos hombres, buscando su momento, se acercan delante de Jesús y expresan, maestro. Yo me quiero imaginar cuán doloroso habría sido para ellos expresar esta palabra, maestro, rabí. Esta palabra estaba reservada para hombres de grande distinción.
Ellos no creían que Jesús era un maestro, menos aún el Mesías. Pero se muerden la lengua y expresan lo que tienen que hacer para seguir con su estratagema. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Todo esto lo habían dicho estos hombres, era verdad absoluta. Porque Jesús siempre se conduce y se condujo con verdad absoluta. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad absoluta viviendo en medio de los hombres. Mateo 9:4 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conocía perfectamente el corazón y la intención de cada una de las personas. Y finalmente encontramos que los fariseos expresan, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Aquella encomienda del Padre había sido enviar al Hijo para que mediante la enseñanza del Evangelio, el hombre pecador, destruido, se pudiese reconciliar de nuevo con su Dios, con su Padre y con su Creador. Efesios 2:16 nos dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aleluya. Así que todas aquellas palabras que habían expresado aquellos hombres eran verdades absolutas. Pero había un detalle, quizá el más importante, que todo lo que habían hablado, que todo lo que habían expresado, los hombres no lo creían. Y esto tiene una definición estricta, se llama hipocresía. Muchas veces el maestro se había dirigido a estos líderes en ese mismo sentido. Mateo 23:13 nos los dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:27 nos dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ahora, estos líderes expertos en maquinación, en postureo, en simulación, hacen una pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Estos hombres quieren que el maestro, que el Mesías, haga una afirmación anti-Roma. Al hacerlo, estos hombres quieren reportar al Señor Jesús para que lo arresten. Ellos desean que los romanos lo ejecuten. Por eso preguntan, ¿es lícito? No en términos de una ley romana, sino en términos de la ley de Dios. ¿Nos es lícito pagar los impuestos a César o no? Dentro de la mente de todos ellos solamente hay una respuesta, no. Ellos saben que el pueblo diría no. El pueblo judío, el pueblo de Israel, cada año se esforzaba en pagar cada uno de los impuestos. No deberían pagar aquellos impuestos del grano, del aceite y del vino, porque eran una nación conquistada por un pueblo pagano, gentil, idólatra, que había ocupado y aparte había oprimido al pueblo de Dios, que no tenía derecho sobre la tierra. Aquellos judíos, por cierto, odiaban pagar impuestos a Roma, no solo porque se desprendían de su dinero, sino porque odiaban entregárselo a aquellos ocupantes paganos e idólatras. Estos fariseos colocan al maestro en una posición sensible entre el pueblo judío y el gobierno romano, pero el Mesías detecta el engaño. El libro de Mateo nos dice que percibe su impiedad.
El libro de Lucas lo llama engaño. Él sabía que estaba en cada uno de los corazones del hombre. Así que les dice, mostradme la moneda. Probablemente tuvo que encontrar esa moneda en algún lugar en medio de la multitud. Aquellos judíos no les gustaba cargar las monedas del gobierno romano. Era como tener un pequeño ídolo en su bolsillo, y no había idolatría dentro del pueblo de Israel después de la cautividad babilónica históricamente. Así que el Señor Jesús hace una pregunta: ¿de quién tiene la imagen y de quién es la inscripción? Todo el mundo, todos los que estaban a su alrededor, todos los judíos sabían la respuesta: de César. Augusto César hizo que se grabaran monedas en el 17 antes de Cristo, identificándose a sí mismo como el Hijo de Dios, lo cual hizo que aquellas monedas fueran repulsivas de manera particular para todos los judíos, para el pueblo. Pero aquellos hombres no esperaban su respuesta, la respuesta del Maestro. Entonces aquel Jesús, aquel Mesías les dice: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La profundidad de esta respuesta no debe perderse en su simplicidad. Dad, esta palabra proviene de aquel griego apodote que significa regresa, devuelve, porque se lo debes, porque le pertenece, devuelve, restaura. Muchas cosas en este mundo le pertenecen a este mundo, son terrenales. Y hay un deber dentro de cada uno de nosotros como individuos de obedecer y de acatar la ordenanza terrenal. Romanos 13:1 nos lo enseña. Dice la palabra: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pero el Señor Jesús concluye de una mejor manera: pues dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Dios es merecedor de toda alabanza y de todo honor. Aleluya. A nuestro Dios se le debe toda la adoración, toda la gloria, la obediencia, el amor, la confianza a nuestra vida. Aquellos hombres, fariseos, saduceos, herodianos, no le estaban dando a Dios lo que les había sido ordenado: sus corazones, su alma, su vida. La moneda le pertenecía a César, pero sus corazones y nuestros corazones le pertenecen a nuestro Creador, nuestro Dios. Aleluya. El libro de Miqueas, capítulo número 6, versículo número 7. Dice: se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, yo te he declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Aleluya. También el Señor a cada uno de nosotros nos recuerda, dice Mateo 22, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites.
¿Quiénes somos cada uno de nosotros para presentarnos delante de Dios y empezar a hablar delante de su presencia, justificando nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad? ¿Qué es el hombre? El hombre no es nada. Sus días, sus horas, su vida pasa como hojarasca, como flor que en la mañana florece y crece, pero en la noche es cortada y se seca. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero hoy el Señor nos ha declarado, nos ha revelado a cada uno de nosotros que al Señor pertenece nuestro corazón y nuestro tiempo. Tal vez usted, hermano, que está en su casa, le ha robado a nuestro Dios. En estos tiempos de guardarnos, tal vez en su casa ha invertido su tiempo en noticias, en descansar, en trabajar, en ocuparse de su vida, en preocuparse de qué es el futuro. Y no le ha dedicado aquellos tiempos de adoración, de gloria a nuestro Dios. Pero hoy el Señor pide a cada uno de nosotros, a usted y a mí, que nos volvamos de nuevo y le entreguemos todo lo que a nuestro Dios le corresponde. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestro corazón, todo nuestro ser. Aleluya. Dice su palabra: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El Señor hoy nos recuerda que debemos de darle a Él todo lo que a Él le pertenece. Aleluya. Ahí en tu lugar en el que estás, cierra tus ojos. Piensa, ¿qué es lo que le ha robado a nuestro Dios? ¿Qué le has quitado? ¿Le has quitado tu tiempo? ¿Le has quitado tu vida, tu pasión? ¿Le has quitado momentos de oración, momentos de alabanza, momentos de reconocimiento? ¿Qué le has quitado a nuestro Dios? Nuestro Dios es digno de toda gloria, de toda honra. Dice la palabra de nuestro Dios que cada uno de nosotros hemos sido formados para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Aleluya. Para decirle: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Ahora es tiempo de adorar y de bendecir a nuestro Dios, de darle lo que a Él le corresponde. Cierra tus ojos allí en tu lugar, en tu casa, y bendice al Dios portentoso, al Santo de los Santos. Aleluya. Señor, hoy queremos acercarnos delante de tu presencia con ese corazón sencillo y humillado. Hoy reconocemos delante de ti que te hemos fallado, que te hemos dado la espalda, que te hemos robado y te hemos quitado lo que a ti te pertenece, Señor. Pero hoy venimos y nos ponemos de nuevo a cuentas contigo, Señor, sabiendo de que a ti te pertenece toda la alabanza, toda la adoración, todo el reconocimiento, la gloria, la honra. Oh Cristo bendito, Rey misericordioso, hoy nos volvemos de nuevo a ti. Hoy volvemos nuestro corazón de nuevo a ti, Señor, para adorarte, para darte, Señor Jesús, bendición, alabanza, adoración, para dedicarte nuestra casa los días domingos, los días de gloria, los días de adoración a nuestro Dios, los días que tú, oh Dios, mereces nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestro reconocimiento, nuestra adoración, Señor Jesús. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Abre las ventanas de los cielos sobre nosotros. No es necesario que estemos tal vez en un lugar en cuatro paredes, oh Dios, para adorarte, sino es necesario que busquemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, ese lugar donde podamos adorarte y bendecirte, Señor, y que podamos decirte: santo, santo, santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Que te dediquemos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, toda nuestra fuerza, lo que te hemos robado, lo que te hemos quitado, nuestro aliento, tal vez nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra gratitud, nuestra devoción, Señor Jesús. Allí en nuestra casa, allí en el lugar de adoración, allí en el lugar en el cual cada uno de nosotros estamos, queremos bendecirte y exaltarte a ti, bendito Dios. Jesús, vuelve nuestros corazones, los corazones de tu iglesia, los corazones de tu pueblo, los que te aman, los que te bendicen, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.